Fue aquel año en que la humanidad cruzó un umbral invisible, un punto de inflexión donde todos, sin excepción, dejaron de existir en la dimensión que conocían y se trasladaron a otra. No fue un apocalipsis de fuego y destrucción lo que terminó con la humanidad, ni un evento catastrófico que pudiera identificarse fácilmente. Esto más bien fue una transición silenciosa, un deslizamiento imperceptible hacia un nuevo plano de existencia, una especie de purgatorio colectivo en el que las almas de todos deberían enfrentarse a pruebas, castigos o recompensas, según sus vidas pasadas y el propósito que habían cumplido o dejado de cumplir. Este purgatorio no era el vacío oscuro o el infierno ardiente de los relatos antiguos, no. Era más bien una recreación casi exacta del mundo que todos conocían, pero con sutiles diferencias que delataban la verdadera naturaleza de esta nueva dimensión, algo así como el efecto Mandela. Aquí, la existencia de cada persona se manifiesta a través de cambios notables y extraños, cada cual en sus experiencias cotidianas, señales de un equilibrio cósmico más allá de su comprensión. Algunos ascendieron rápidamente a la fama, otros acumularon fortunas de la noche a la mañana, mientras muchos otros lo perdieron todo y se encontraron sumidos en el dolor y la confusión. Todo esto, sin que ellos se dieran cuenta, era parte de un ajuste de cuentas espiritual, un reflejo de sus deseos, sus temores y obsesiones del pasado. Uno de los fenómenos más visibles de este purgatorio habría sido el inesperado auge de la fama de plataformas como TikTok. Durante el 2020, personas que llevaban vidas completamente ordinarias y anónimas de repente se encontraron convertidas en celebridades de internet. Jóvenes que bailaban en sus habitaciones, personas que compartían anécdotas cósmicas de sus vidas o que participaban en retos virales, comenzaron a ganar millones de seguidores. Pero esta fama no solo era cuestión de suerte o del misterioso algoritmo, era más bien en esta nueva dimensión, la fama súbita un reflejo de las carencias de esas almas, un deseo profundo de atención y validación que habían arrastrado de su vida anterior. Para aquellos que se hicieron famosos de la noche a la mañana, la fama entonces se convirtió en su purgatorio personal. Al principio, disfrutaban de la atención, del brillo de ser vistos y admirados, pero pronto, con ella llegó la carga de exposición constante, la presión de mantenerse relevantes y la ansiedad de ser juzgados por una audiencia insociable. Sus vidas, entonces, se habrían convertido en una lucha por mantener su popularidad, un ciclo agotador de creación de contenido sin fin que reflejaba la necesidad de aprender a valorar lo que realmente importa, fuera de la mirada de los demás, un infierno vestido de paraíso. De manera similar, otros encontraron fortuna inesperada en ese purgatorio, como aquellos que apostaron en inversiones arriesgadas como criptomonedas o por un golpe de suerte que hizo crecer su dinero de manera exorbitante. Muchos que habían perdido sus empleos durante la pandemia encontraron nuevas oportunidades en línea y casi de la noche a la mañana se habrían convertido en millonarios, pero esta riqueza repentina no fue una simple bendición, más bien fue un desafío disfrazado. Personas que habían sido cautelosas y ahorradoras toda su vida se encontraron de repente manejando grandes sumas de dinero, pero que también incluía una ansiedad constante, el miedo a perderlo todo, la paranoia de ser estafados, secuestrados, la carga de mantener un estilo de vida que nunca habían soñado. Para ellos, el dinero llegó a ser una trampa, como una maldición de quien se saca la lotería. Una manifestación de su obsesión pasada con la seguridad financiera que en esta dimensión se convirtió en un ciclo de incertidumbre, desconfianza, temor constante. Aquellos que en su vida anterior deseaban el poder y la seguridad del dinero, ahora enfrentaban el vacío que se oculta tras el brillo del oro. Pero no todos en este purgatorio, naturalmente, habrían experimentado fama o fortuna. Para muchos, el tránsito a esta nueva dimensión se sintió como una pérdida total. Familias que antes estaban seguras y cómodas perdieron negocios, empleos, hogares y, en algunos casos, incluso hasta seres queridos. Para ellos, este purgatorio no era una recompensa ni una prueba de tentación, sino más bien un camino de redención. Enfrentados con la devastación, estos individuos comenzarían a reevaluar lo que realmente importaba, alejándose de las carreras frenéticas por el éxito material y buscando conexiones más profundas con otros seres humanos. En medio de su dolor, algunos incluso habrían encontrado una nueva forma de vivir, redescubriendo el sentido de la comunidad,
la simplicidad y el valor de las pequeñas cosas. Este dolor, aunque desgarrador, se convirtió en una purga espiritual, una oportunidad para sanar viejas heridas y redescubrir la esencia de la existencia más allá de los logros superficiales. Todo lo sucedido a partir de 2020 en realidad, desde el auge de los famosos de internet hasta las caídas devastadoras, tendrían un propósito mucho más profundo. Karen, por ejemplo, era una profesora de yoga en un pequeño estudio antes de la pandemia. Cuando los gimnasios cerraron, se trasladó a las redes sociales para compartir sus rutinas y pronto se convirtió en una celebridad. Sin embargo, detrás de cada video exitoso, había una presión implacable por mantener la perfección, por complacer a una audiencia insaciable. En esta nueva dimensión, Karen había recibido lo que siempre había deseado: la atención y la validación de millones, pero, con ello, perdió la paz interior que una vez encontró en su práctica de yoga. Su purgatorio era aprender entonces a soltar la necesidad de ser vista y admirada, empezando a encontrar la calma en el ser en lugar del hacer. Javier, por otro lado, durante la pandemia se obsesionó con el mercado de valores y apostó todo en una acción barata que de repente despegó. Se convirtió en un millonario de la noche a la mañana, pero con ello vinieron nuevos temores. El miedo a perder su fortuna, la paranoia de ser estafado, la carga de su propia codicia. En esta dimensión, Javier tuvo que enfrentarse al hecho de que el dinero no le había traído la libertad que esperaba, sino, más bien, una nueva forma de esclavitud. Mientras tanto, Laura y Luis habían vivido cómodamente en una casa suburbana antes de 2020, pero después lo perdieron todo. Sus negocios quebraron, sus ahorros desaparecieron y perdieron a varios seres queridos. En su dolor, encontraron claridad. Dejaron atrás su antigua vida y se mudaron a una pequeña comunidad rural donde comenzaron a cultivar la tierra y a conectar con la naturaleza y conocer a sus vecinos de una manera mucho más profunda. Para ellos, el purgatorio fue más bien un viaje de redescubrimiento. Tuvieron que perderlo todo para reencontrarse a sí mismos y entender lo que realmente tuvo valor. Así, aquel año no fue solo una crisis sanitaria y económica, o al menos eso dice la leyenda. Habría sido toda una transición a una nueva dimensión donde cada alma debía enfrentar su propio reflejo y reconciliarse con los deseos, sus propios miedos, sus ambiciones, todo lo que le había guiado en su vida anterior. En esta dimensión, esta realidad paralela, es un purgatorio en el que todos hemos estado atrapados buscando redención, aprendizaje o simplemente entendimiento. El mundo sigue girando, sin embargo, pero ya no es el mismo. Y en ese purgatorio, en ese espacio, en ese limbo, el tiempo llega a ser extraño. Las conexiones humanas se sienten diferentes y la noción del futuro se ha vuelto borrosa. ¿Cuánto tiempo tomará para que todos lo entiendan? Para sanar ese trauma. Nadie lo sabe, pero aquellos que comiencen a ver las señales podrán tal vez encontrar el camino hacia la verdadera liberación. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.